Hoy, en Tercer Milenio, continuamos con la investigación más exhaustiva que se ha realizado en todo el mundo en torno a los documentos desclasificados de la Agencia Central de Investigación, la CIA, y la cual vincula a este organismo de seguridad nacional de los Estados Unidos con la presencia de objetos voladores no identificados en todo el mundo. Esta serie, compuesta por 3.000 documentos, fueron revelados a la opinión pública de manera oficial el día 7 de enero del 2021, en atención al decreto de ley firmado por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, poco antes de que éste dejara el cargo. Se trata de un valioso material que nos revela en sus páginas que los agentes de la CIA desplegados en todo el planeta desde hace décadas informaron puntualmente de la constante actividad de esta tecnología de origen no humano. En la revisión de los documentos se logró hallar otro importante suceso ocurrido en nuestro país durante el mes de marzo de 1959. El expediente señala que en dicho año un objeto plateado de forma cilíndrica cayó en algún lugar sin especificar del estado de Sinaloa y que éste no habría sufrido, al parecer, graves daños. En las cartas oficiales se identificó que desde Estados Unidos, 2 agentes con residencia en México fueron asignados el día 20 de marzo de 1959 para participar en las tareas de recuperación del extraño objeto cilíndrico y que esto fuera realizado de inmediato. Sí, en este documento la CIA le da órdenes a James Mitchell y al coronel Harris, que estaban en México, para que se dirigieran a la zona de Sinaloa. No especifica qué comunidad, pero claramente el documento dice que se tienen que dirigir a Sinaloa, México, para tratar de localizar completo un objeto cilíndrico que cayó allí. De este importante y trascendental accidente ovni ocurrido en territorio mexicano, llama la atención que ningún medio de comunicación local o que alguna autoridad de este estado hubiera emitido algún comunicado o información, lo que nos revela que su recuperación y disposición para ser llevado a los Estados Unidos se manejó con total hermetismo. Es importante señalar que en la fecha de este incidente ovni en México, la carrera espacial apenas comenzaba y las misiones eran muy limitadas. Apenas 2 años antes, en 1957, la Unión Soviética había enviado el satélite Sputnik al espacio y en 1958 inició el programa Lunik. Y fue hasta 1961, 2 años después, que los norteamericanos daban sus primeros pasos en el espacio con el programa Mercury, de tal forma que no se tiene conocimiento de proyectos que contemplaran objetos cilíndricos de enorme tamaño. El incidente de Sinaloa apunta claramente a la presencia extraterrestre. Lo que llama la atención es que la CIA está ordenando a sus agentes que busquen ese objeto, porque claramente dice en el documento que es un objeto cilíndrico, no está diciendo que sea parte de basura espacial, porque en ese tiempo no se conocía ese tipo de, le podemos llamar nombre, ¿no?, a lo que caía del cielo. Específicamente los están enviando a que recuperen un objeto que cayó en el cielo. ¿Cómo se enteraron? No lo sabemos, pero de que existe el documento, allí está y está avalando la historia. Estas 2 cartas desclasificadas de la CIA puso de relieve que solo son parte de un vasto expediente que continúa clasificado. Y aunque no especifican lugares, nombres y fechas, todo apunta claramente a que se trata del encubrimiento de la caída de una nave de origen extraterrestre en territorio mexicano. De hecho, en la revisión de documentos desclasificados de la CIA, también quedó al descubierto que los agentes de esta agencia de seguridad norteamericana estaban muy preocupados por la actividad ovni en nuestro país.
En una serie de cartas redactadas en el año de 1956 por un agente asignado a México, este se dirige directamente al director de la CIA, Allen Dulles, y a otros funcionarios de alto nivel para relatarles de primera mano sobre un importante avistamiento ovni que presenció personalmente en la Ciudad de México, que en ese momento reportaba una importante oleada. Y lo que llama la atención es que estas cartas eran dirigidas directamente al director Allen Dulles, que inclusive se comunica y le manda una carta a John Anderson y a la señorita Margaret Chet Smith, que es miembro del Congreso de los Estados Unidos, del Senado. O sea, estamos hablando de que este informe se manejó a esferas muy altas en el gobierno de los Estados Unidos. En las cartas desclasificadas se describe la intención e interés de los funcionarios norteamericanos para dar respuesta a la gente que, por lo visto, después de su experiencia, buscó notificar directamente al director de la CIA, Allen Dulles. Y aunque no se describen los detalles de su encuentro, queda claro que debió haber sido algo muy grande y trascendental para buscar solamente a altos mandos. Después de casi 70 años, estos importantes documentos han sido desclasificados y resulta sorprendente que desde entonces la Agencia Central de Inteligencia tenía pleno conocimiento de la actividad ovni en México. Y esto se vería reflejado en el siguiente caso desclasificado de la CIA y que analizaremos después de la pausa. Durante el transcurso del año de 1968, los proyectos oficiales Blue Book y el Comité Condon fueron cerrados. Ambas iniciativas, financiadas por el gobierno norteamericano, buscaban dar una respuesta satisfactoria a los cientos de reportes de ovnis que se generaban dentro de la Unión Americana y que mantenía con enorme inquietud a millones de ciudadanos que demandaban respuestas. Blue Book y Condon concluían insólitamente que no había suficientes elementos para considerar la visita extraterrestre como el origen de los reportes. El presidente Lyndon B. Johnson, ese mismo año de 1968, daba instrucciones para que la Agencia Central de Inteligencia difundiera un memorándum en todas las embajadas de los Estados Unidos alrededor del mundo, en donde se daba la instrucción de averiguar qué clase de asociaciones civiles o militares estaban realizando investigación ovni. El presidente Johnson deseaba conocer más de lo que ocurría con el fenómeno ovni en otros países. En 1968, el presidente Lyndon B. Johnson ordenó que todas las embajadas de todos los países que eran en ese tiempo aliados de los Estados Unidos hicieran una encuesta, una revisión de todos los grupos que existieran en esos países. Estamos hablando de México, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Dinamarca, de Japón, de Suecia, de Indonesia, etcétera. Son más de 20 países, más de 20 documentos en las cuales la Embajada de los Estados Unidos está solicitando esa información de que si existían algún grupo de investigación del tema OVNI en los países referidos. En el memorándum de la Embajada de Estados Unidos en México se pudo encontrar una respuesta muy curiosa, ya que describe que en nuestro país no se tenían registros de grupos de investigación OVNI. Aquí directamente el presidente Lyndon B. Johnson solicita la información al gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Es lo que llama la atención porque es de gobierno a gobierno. Inclusive en el documento de México, ahí se afirma que se les solicitó información tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Fuerza Aérea y a la Marina. Y ellos responden que no tenían ningún programa de investigación del fenómeno OVNI. Pero es lo que llama la atención, que ya desde 1968 se solicitaba información de gobierno a gobierno, ¿no? En este caso el de Johnson al de Ordaz. Hoy, el conocimiento que se tiene de la inquietud del presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, por conocer de la actividad OVNI en otros países en 1968, da un giro a las respuestas emitidas por el proyecto Blue Book y el Comité Condon y pone de relieve que las indagatorias nunca cesaron y que éstas continúan hasta el día de hoy.
Asimismo, en la revisión de documentos desclasificados por parte de la Agencia Central de Inteligencia, encontramos otro importante caso registrado en la base aérea norteamericana Ramstein, que es un complejo militar estratégico asentado desde el año de 1951 en la localidad del mismo nombre en Alemania. Su seguridad es de las más sofisticadas en el mundo y su capacidad de fuego es de las más letales, ya que es compartida con las fuerzas aéreas alemanas. Vulnerar su espacio aéreo sin ser detectado es imposible y cualquier aeronave no autorizada sería derribada en cuestión de minutos. Sin embargo, los documentos de la CIA relatan un extraño y misterioso acontecimiento ocurrido el 26 de marzo de 1962, cuando un singular objeto cruzó sobre el complejo militar, dejando sorprendidos y absortos al personal que logró observarlo a simple vista. Sí, aquella mañana, el 26 de marzo de 1962, todo el personal aéreo que estaba en dicha base era una base compartida entre Estados Unidos y la Fuerza Aérea Alemana. Y se extrañan de que ven un objeto en forma de como lágrima y que es observada tanto por personal militar norteamericano, pilotos mecánicos, como personal de la Fuerza Aérea de Alemania. El objeto se dirige a gran velocidad hacia la zona de la República Checa, pero lo que llama la atención es que pues, hacen una investigación con todo el personal norteamericano y alemán y ellos describen lo que vieron. Los documentos desclasificados del caso relatan claramente que esto era algo más que un solo avión espía enemigo. De hecho, el investigador Alfonso Salazar nos describe que en el expediente se relata el avistamiento en lenguaje cifrado. Esto quiere decir que por el nivel de confidencialidad, quienes redactaron el informe lo hicieron en clave para ocultar detalles destacados de este intruso que pudo vulnerar fácilmente la seguridad de una de las bases mejor armadas y protegidas del mundo. Y lo que más llama la atención es la documentación en clave, que son 3 hojas que pues si tú las quieres leer no le entiendes nada porque son puras claves lo que está dando a conocer allí. Hoy no queda la menor duda de que los visitantes desde hace mucho tiempo han dado demostraciones de su tecnología, que es mucho más avanzada que la terrestre y que tiene la capacidad de vulnerar cualquier sistema de seguridad. Siga con nosotros, que ya volvemos con más de los archivos desclasificados de la CIA. Tener conocimiento de la actividad ovni en este país, por lo que obtener un reporte desde esta nación cobra singular importancia y cobra valor histórico. De acuerdo a un informe desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia del 11 de agosto de 1957, una enorme luz fue vista por cientos de personas en el cielo de Teherán. Dicha luz no parecía avión o helicóptero y emitía una fuerte luz, lo que dejó sorprendidos y absortos a los testigos de su paso abierto en esta zona del mundo. Sí, en este documento desclasificado por la CIA, habla precisamente del avistamiento de un objeto luminoso que cruzó y que fue observado por muchas personas en la capital de Teherán, y entre ellas pues, personal norteamericano que estaba en la embajada de los Estados Unidos. Pues fue tanto el alboroto y pues el impacto que causó este objeto que cruzó sobre toda la ciudad. El archivo desclasificado de este avistamiento en Irán nos permite ver que no hay excepciones por parte de quienes están detrás de esta tecnología no humana para presentarse en cualquier lugar de nuestro mundo. Una vez más, en la revisión de los documentos desclasificados de la CIA, nos encontramos con otro reporte oficial de un encuentro ovni y un sofisticado avión de la Fuerza Aérea Norteamericana. En esta ocasión, el encuentro ocurrió el 19 de noviembre de 1964, cuando un avión del tipo F-8 Crusader se encontró con un enorme e intrigante objeto en forma de ala delta, que lo acompañó en vuelo, realizando maniobras extraordinarias que desconcertaron totalmente al piloto de este avión, que era uno de los más avanzados a principios de los años 60. Describe perfectamente cómo volando recto y nivelado el piloto observa este objeto en forma de delta sobre mar abierto y que al regresar el piloto pues lo estaban esperando la inteligencia de la Marina y
pues lo interrogaron qué había visto, ¿no? Porque recordemos, estamos en el año del 64, estaba muy reciente lo del incidente de los misiles nucleares en Cuba. Alfonso Salazar, en base al análisis del expediente desclasificado por la CIA de este caso, nos describe la extrañeza de este objeto, que bajo ninguna circunstancia podía haber sido una aeronave enemiga. Ellos tenían clasificados y sabían cómo eran los MiG-21, los MiG-17, los MiG-19 que tenían volando los cubanos. Y en este caso no, el reporte claramente dice objeto volador no identificado visto por un piloto de un F-8 Crusader, y te da los datos, por ejemplo, la velocidad que ellos calcularon en 3.550 kilómetros por hora. Estamos hablando de un avión que volaba a Mach 3. En el 64, pues el único que lograba esa velocidad era el MiG-25, pero pues no creo yo que un MiG-25 soviético estuviera volando sobre espacio aéreo de Estados Unidos. Los documentos desclasificados de la CIA permanecieron ocultos durante décadas. Hoy son un compendio histórico de encuentros y avistamientos ovni que han visto la luz para reivindicar a aquellos pioneros en la investigación, así como testigos de esta realidad que fueron ridiculizados por las propias instancias oficiales. El embargo a la verdad ha terminado y seguimos avanzando en este proceso de desclasificación que culminará con un solo enunciado: no estamos solos y nunca lo hemos estado.